¿Cuáles han sido las consecuencias de esa propagación? A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú, se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa sin lugar a dudas es la televisión y los paradigmas que vende, que produce, que recrea. Y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes, más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie, ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set. Y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte. Una especie de pornografía de la muerte, ¿no? De qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. Y no sé a dónde vamos a llegar, porque esto no tiene límites, evidentemente. Y como no hay capacidad autocrítica alguna, el horizonte es infinito para esto. Hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada, de que la gente sea menos lúcida, de que la gente tenga menos capacidad crítica. Es una necesidad mundial. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Con críticos funciona a medias. El capitalismo necesita anuencia, necesita resignación y necesita mucha distracción. Yo recuerdo, seguramente también tú lo vas a recordar, que cuando se popularizó la calculadora automática, ¿no? Tú ibas a cualquier cambista, digamos que el dólar estaba a 3 soles, y le decían, dame $10, no podía ser ya mental. Ese es el problema, ¿no es cierto? O sea, no, si tú ves aquí que apretando esto, que jalando esto, ya te evitas, ¿no? El esfuerzo, o el pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces comienza a lastrarse. Sí, pero digamos que podrías pensar que evitarte labores menores, como multiplicar o sumar, eso te daría tiempo para pensar en cosas mayores, pero no sucede eso. No, pues. Es que no usas la calculadora para no pensar en cosas, y tampoco piensas en cosas mayores. El problema es fundamentalmente la frivolización de la agenda, ¿no? No, pero... Este antropoceno, que ya se llama así, esta era espantosa en donde el hombre destruye el planeta y no hace nada básico para evitarlo, da una idea de que la estupidización humana, y ese es un tema recurrente en ti, es universal, absolutamente universal, y que tiene que ver muchísimo con una clase política que no está a la altura de los desafíos y que probablemente ha sido producida por las corporaciones precisamente por eso, porque no está a la altura de los desafíos. Le debe mucho más a la British Petroleum que al futuro, por ejemplo, la clase política inglesa. El fracaso de las COPs, este nuevo fracaso de la COP París, que está dando mediocridades, que está dando, en fin, generalidades, consejos de perogrullo, otra vez, compromisos que no se cumplen, etcétera, etcétera, tiene una idea de lo suicida que es el ser humano. Yo sí creo que hay, no una conspiración diabólica, pero sí una concertación muy armónica, casi musical, de intereses mundiales para que la gente sea lo que tú describes. La gente de los pulgares móviles, la gente que va a llegar a ser simplemente pulgares, sus pulgares. Yo he visto escenas espantosas, ¿no? 2 novios en un restaurante, cada uno ejerciendo sus pulgares sobre determinadas teclas de sus respectivos y sendos teléfonos inteligentes, donde lo único inteligente ahí era el teléfono, evidentemente. Claro. Media hora cada uno en su soledad tecnológica, ensimismado en su nadería, evidentemente. Y eso te dice mucho, pero claro, la pregunta es, ¿a quién le interesa tanto eso? ¿Por qué se fomenta tanto eso? ¿Por qué si no tienes un smartphone estás fuera de la competencia?
¿Por qué te exigen tanto eso? ¿Por qué te acosan tanto? Hay un interés, pues, Marco Aurelio. El asunto es que tú a veces piensas de modo tan abstracto, tan sólidamente abstracto y tan elocuentemente abstracto, que te olvidas que hay un contexto social y político. Y hay intereses de por medio. Esto no es gratis. Este mundo que vivimos, de espaldas a lo verde, este mundo donde estamos por exterminar especies valiosísimas, este mundo que va a terminar en la quinta gran extinción del planeta Tierra, que tiene 4.600 millones de años, no es gratis. Lo han inventado. Lo han inventado las grandes corporaciones, los grandes intereses, que son los que dominan todo. Todo. Nosotros, que somos una minúscula sucursal aquí en Perú, una mota de poca relevancia, también estamos sujetos al dominio de 4 bancos, 3 financieras y 5 grandes firmas, que son las que controlan todo. Son los chicos de la CADE, pues. Bien, este es el último tramo de una interesante entrevista con César Hildebrand. Bueno, no voy a pedir a nuestro ilustre invitado, ya no diré pues recetas, ni siquiera paliativos para esta comprobación de una realidad televisiva devastadora y animalizante, ¿no? Sin embargo, sé que César Hildebrand tampoco no es un pesimista radical, ¿no? O es un pesimista, como dice Bryce, que quiere que las cosas salgan bien, ¿no? Huyo del pesimismo, me cuesta huir. Sí, ¿no? Me cuesta, pero huyo, sí, porque es una tentación perversa, ¿no? Y además poderosa. Pero en este caso, Poderosa. concretamente, tal como están las cosas en los medios, casi es una obligación ser pesimista, porque tampoco tendría que en mucho sentido, digamos, forjarse ilusiones. No, desde luego, desde luego. El diagnóstico es malo. Ahora, el pronóstico dependerá. El pronóstico en el plazo inmediato es malo también. Con la clase política que tenemos, con la abolición virtual de los partidos políticos, convertidos en maquinarias electorales o en improvisaciones caudillescas de opereta, ¿no? ¿Te imaginas, no? Los caudillos de ahora frente a los caudillos de antes. Claro. Entonces, sí, el pronóstico inmediato, pero yo creo que va a haber pues una reacción, yo creo. Si tú me dices, ¿y en qué te basas? De la juventud. De la próxima juventud. Esta juventud me parece que está demasiado impregnada de todo aquello que tú dices, ¿no? Sí. La frivolidad, los sismos que a ti te gusta Ya, enumerar. pero ¿cómo vas a desimpregnar a la siguiente, no? Porque se supone que habrá que tomar una medida para que no se contamine. Bueno, hay medidas, pues, por ejemplo, la reforma electoral es importante, ¿no? Obligar a los partidos a que sean partidos programáticos, que tengan requisitos, digamos, académicos, intelectuales, no solamente de bases ni de comités, sino de programas. Que nos insertemos de un modo más inteligente en el mundo, que no tengamos esta autosuficiencia imbécil de creernos un país privilegiado cuando somos un país de mediana categoría para abajo, o sea, nuestra educación está en el suelo, nuestro nivel cultural es crítico, etcétera, etcétera, y sin embargo tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo irracional respecto de sí mismo y respecto del país. Esto, yo sé, es difícil que cambie, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Mira, yo tengo muchísimos años en el periodismo, como tú sabes, y lo que siento es un tiempo circular. Nunca he sentido el tiempo lineal de la teoría del progreso. Pero en este caso el eterno retorno. Sí, siento el tiempo circular, o sea, las frustraciones de ahora son las de ayer, las pérdidas de ahora, las pérdidas de oportunidades son las mismas de ayer. Es decir, hay una constante en el Perú que es justamente el despilfarro de las oportunidades. Y lo que sí veo es que la clase política se ha empobrecido y está en su mínima expresión, ¿no? Está en mínimos.
No he visto, de lo que yo sé, de lo que he leído de la historia del Perú, no he visto una clase política tan paupérrima, tan indigente intelectualmente hablando como la que tenemos ahora, ¿no? Se vio en la CA de última, ¿no? Discursos penosos, un demagogo profesional casi andaluz, con perdón de los andaluces, hablando flores y prometiendo maravillas y voluntarismos imposibles. Ese fue el más aplaudido. Ya no hablemos de Acuña, ¿no? Ya no hablemos de Toledo, ya no hablemos de la señora Keiko, que paporretea todo aquello que puede limpiar su imagen respecto del papi que en realidad encarna. Entonces, claro, por ahora estamos fritos. Pero Solo algo nos puede salvar al final, Marco Aurelio, y es que la extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie, ¿no? Al final fue Robespierre el que impuso los derechos humanos, el terror. El terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos, ¿no? En la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir, y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad, que se deshará de esta clase política absolutamente impresentable a nivel mundial, y creará liderazgos de emergencia, que son los únicos que nos pueden salvar. Al final esa es, fíjate, la esperanza verde en la que uno puede sostener la existencia. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Luchar por ello es lo que a mí me mantiene. Porque de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos al periodismo, ¿no? Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo, porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes. Claro. ¿No? Claro. Cosa que es absurdo, ¿no? No pasan todos los días cosas importantes. Todos los días pasan estupideces. ¿Te das cuenta de la frecuencia de talento del siglo pasado con respecto de este siglo? O sea, ¿cómo es que hemos perdido masa crítica? Bueno, todavía no tenemos una perspectiva o una retrospectiva suficiente, ¿no? Porque, sí, no, claro, pero 15 años es poco. No, me refiero al siglo pasado y al siglo XXI, tal como lo consideran historiadores como Eric Bosman, ¿no? Que dice que el siglo XX termina en 1989 en realidad, claro, ¿no? Y que el siglo XXI empieza el 89. Entonces tenemos un poquito de más años. No, me refería, en resumen, al poco talento que veo ahora, ¿no? En relación a, en fin, compara lo que se produce ahora con el boom. No, pero entre nosotros también, César, compara tú a la generación del 900, ¿no es cierto? Wow. Esa gente no ha tenido... Compara nada más que a Sánchez con Cotillo. Y sal corriendo. Claro. Sal corriendo, hay que salir corriendo. Wow. Sí. Cómo nos hemos empobrecido. Y eso es bueno que el Perú y la gente lo acepte, lo tenga como conciencia, lo que nos hemos empobrecido culturalmente, lo poco que somos culturalmente. Hay líderes que dicen teníanos, habíanos. Dios mío, ¿qué es esto? Fraseoclastas, ¿no? Fraseoclastas. Destructores del idioma. Pues. Sí, idiomicidas. Sí, terrible, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César Gibran por su valiosa colaboración en este programa, se lo agradecemos muy sinceramente. Gracias a ti.